Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Hoy le doy la bienvenida a dos invitados muy especiales, al gran Fernando Sánchez Dragó y a su hijo Aquela. Fernando y Aquela, ¿cómo están? Aquela, saluda a los amigos. Hola. Hola, Está Aquela. el pobre con la mascarilla, muy guapo, sin mascarilla es muy guapo. Quítate un Eh, momento la mascarilla para que se te vea. Vale. Por ¿Cómo un estás, momento, Aquela? porque ¿Cómo- ¿Qué tal todo, Aquela? ¿Bien? Bien, muy hoy, bien. bueno, hoy estamos de puente aquí, de vacaciones. Ah, muy bien, Hoy no va al excelente. cole, Ah, pues, Ni perfecto, mañana pues. ni pasado. ni mañana mi- ni pasado. Y hemos estado los dos pues poniendo el Belén hasta ahora, que todavía no hemos terminado. Así que el salto que me propones desde el Belén hasta Camilo José Cela, bueno, es un salto casi mortal, pero en fin, a ver cómo sale. Bueno, pues Tengo ahora la cabeza con la estrella errante de los Reyes Magos, más que en Cela, pero en fin, vamos allá. bueno, Bueno, pues les doy la bienvenida a los dos. Y bueno, amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que nos apoyen. Y en efecto, hoy hablaremos de Camilo José Cela. Y bueno, Fernando, mi primera pregunta es, ¿qué recuerdos tienes de Camilo José Cela? Yo sé que tuvieron una relación bastante cercana, que incluso lo acompañaste a recibir el premio Nobel. ¿Y cómo surge esa relación con el gran Camilo José? Bueno, tuve efectivamente una relación muy estrecha, una relación muy cercana, una relación, en fin, llena de, en fin, de aventuras, de episodios, de anécdotas. No solo estuve con él en Estocolmo cuando le dieron el premio Nobel, sino que me lo llevé también a Japón. Y claro, llevarse a Cela a Japón, pues en fin, es una pequeña proeza. No era fácil llevarse a Cela a Japón. Pero bueno, todo esto te lo contaré luego. Mira, mi relación con Cela empieza naturalmente como lector. Ten en cuenta que, claro, Cela es un toro de Lidia. De hecho, quiso ser torero, incluso no lo consiguió, que irrumpe en la literatura española con la familia de Pascual Duarte. Cela había nacido en 1914, pasa la guerra, hace la guerra en el lado nacional, como soldado, y luego al terminar la guerra pues se pone a buscar fortuna. Es cuando quiere ser torero, cuando intenta unos oficios, otros oficios, y cuando poco a poco se va descubriendo a sí mismo como escritor. Entonces, bueno, en aquel momento te estoy hablando del año 40, del año 41, del año 42, en fin, cuando la literatura estaba pues prácticamente muerta después de todo lo que había sido la guerra civil, etcétera, y en ese, como te decía, en ese instante aparecen el mismo año, además, creo que no recuerdo en este momento porque te estoy hablando de memoria si es el 42 o el 44. En cualquier caso, en ese mismo año aparecen tres libros decisivos, que son los que, por así decir, inyectan un chute regenerador de resurrección en la literatura española. Uno es Camilo José Cela con la familia de Pascual Duarte, otro es Vicente Aleixandre con el libro Sombras del Paraíso, que es clave en la historia del surrealismo español, y el otro es Dámaso Alonso, el gran filólogo que fue además profesor mío en la universidad, en la Facultad de Letras de Madrid, y que publica otro libro de poemas que también va a ser importantísimo, de poemas existencialistas, que es, en fin, el primer libro de Damaso Alonso. Entonces, en ese momento, la literatura española, después del paréntesis de la Guerra Civil, vuelve a ponerse en marcha. Y el que capitanea ese movimiento, esa irrupción de las letras en las armas que ya, en fin, no estaban paseando por la península, pero su recuerdo estaba muy cercano, pues va a ser en lo relativo a la prosa Camilo José Cela. Y yo lo leo, en fin, cuando yo soy un adolescente, lo leo a los 12, 13, 14 años, leo la familia de Pascual Duarte, que me impresiona efectivamente muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues me convierto, ya sabes que yo era muy lector, me convierto en un lector asiduo de las obras de Cela que poco a poco van apareciendo. Pero yo no lo conozco todavía. Yo la primera vez que veo a Cela, pues es en el Café Gijón, ¿cómo no? Yo más o menos cuando tenía 17, 18 años, alevín de escritor como yo lo era, empiezo a acudir a esa especie de capilla de las letras españolas que fue el Café Gijón en el Paseo de Recoletos, en el centro de Madrid, que todavía sigue vivo y por el cual desfilaron en las décadas sucesivas pues prácticamente la totalidad de la nómina de la literatura española. Bueno, era la bohemia, era la nocturnidad, era además un espacio donde convivían los rojos con los azules, los falangistas con los republicanos, donde no pasaba nada, donde todo el mundo se entendía, y allí iba muy a menudo Cela. Bueno, él era no era un senior, pero vamos, era ya un señor mayor, un escritor, un señor mayor no, pero en fin, un escritor conocido, y yo no era más que un aprendiz de escritor. Entonces yo lo veía
en fin, desde lejos, allí, él en su mesa, yo en mi mesa, con mis amigos de la facultad, etcétera, etcétera. Y ese fue mi primer contacto, pero un contacto, vamos, él no reparó en mí, yo sí reparé en él, porque además ya sabes que Cela era un gigantón, en fin, era como Gulliver, ¿no? Entonces era imposible, y tenía un vozarrón, y protagonizaba, acaparaba inmediatamente la atención y la conversación. Y efectivamente, bueno, ese fue mi primer contacto con Cela y luego seguí leyéndolo, pero el momento en el que nos conocimos fue muy curioso, porque fue cuando, en fin, en 1977 creo que fue, yo trabajaba entonces ya, en fin, había vuelto a España después del exilio y trabajaba en un programa de televisión de literatura legendario, Encuentros con las Letras, dirigido por Carlos Vélez, y en el cual estábamos pues una serie de escritores. Estaba Isaac Montero, estaba Daniel Sueiro, estaba Jesús Torbado, estaba Bilbatúa, en fin, estaba yo, éramos 10 o 12, que entrevistábamos a escritores. Y yo inicié en aquel programa una serie que eran bibliotecas de personas que tenían una gran biblioteca. Y la primera biblioteca que hice fue la de Cela. Entonces me fui con un equipo de televisión española. Él vivía todavía en Palma de Mallorca, en la Bona Nova, donde tenía una casa que había sido también una especie de centro de acogida de muchos escritores españoles, tanto que seguían en el interior como que venían del exterior, como por ejemplo Ramón J. Sender y tantos otros, ¿no? Acudí allí a hacer un reportaje sobre la biblioteca. Bueno, ese fue mi primer encontronazo, más que encontronazo, porque, bueno, la biblioteca de Cela estaba muy bien organizada, la casa era muy bonita, era una biblioteca, en fin, muy rica, era una biblioteca no solo de lector, no solo de escritor, pero también de bibliófilo, donde había verdaderas piezas, en fin, piezas de lujo en la bibliofilia, y entonces, bueno, pues se trataba de que Cela y yo fuéramos recorriendo las estanterías de esta biblioteca y él charlando, las cámaras siguiéndonos, y él de vez en cuando cogía un libro y decía algo. Pues mira, este libro, no sé qué, lo leí, lo compré, lo leí, llegó a mis manos, ha significado en mi vida esto, lo otro, tal. Y ya sabes que las cámaras de televisión muy a menudo fallan, sobre todo en aquella época en la que, en fin, estaban menos desarrolladas, eran más pesadotas y tal. Entonces, empezamos. El primer libro lo cogió, no recuerdo cuál era, empezó a decir no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de repente corten. Se había interrumpido la grabación y hubo que hacerlo por segunda vez. Lo hicimos, Cela, armado de paciencia, aunque era un hombre, en fin, muy poco paciente, ¿no? Era un hombre, era incendiario, era efervescente, se quemaba enseguida, ¿no? Arrancaba enseguida, era todo bravo, ¿no? Entonces lo hicimos una segunda vez. Repetimos todo, volvimos a colocarnos en la posición inicial, empezamos a pasear por las estanterías, sacó otra vez el mismo libro, dijo lo mismo que ya había dicho y ¡paf! Otra vez corten, no habían funcionado las cámaras. Y a la tercera vez montó en cólera y nos echó. A mí, solamente en una ocasión con anterioridad, en casa de un escritor italiano muy amigo mío, Alberto Leco, que nos enfadamos, no sé por qué, y también me echó de su casa. Me echó de su casa, que llegué al rellano de la escalera y volví. Pero es la única vez que me habían echado de una casa. No es normal que te echen de una casa, ¿no? Bueno, pues así empezó mi relación con Camilo José Cela. Nos expulsó a todos inmisericordia, y váyanse, no sé cuánto, ¿no? Esto es un atropello, esto es un abuso, ¿no? Están apoderándose de mi tiempo, tal. A todo esto ya había sucedido una cosa bastante chistosa. De repente, cuando todavía la cámara no se había interrumpido, la grabación no se había interrumpido, de repente yo vi que Camilo enloquecía y empezaba a saltar de libro en libro, derribando libros, tal, hasta que por fin cazó una arañita. Había una de esas arañitas, de esos insectos, en fin, que suelen colarse en las bibliotecas, pececillos de plata, no sé si sería un pececillo de plata, así los llaman, u otro insecto, y se lo comió. Se lo comió mirando a cámara. Entonces, yo me quedé sorprendido ante aquella sucesión de movimientos convulsos, y me dijo que sí, que es que a él le gustaba comer los insectos y se los comía. Cela era así. Bueno, y nos fuimos. Y entonces nos fuimos, pues cariacontecidos, a la Plaza Gomila, que era una plaza, en fin, que estaba muy de moda, una plaza céntrica de Palma de Mallorca, que estaba muy de moda. Y allí, pues nos pusimos a comer. Y entonces, afortunadamente, el secretario de Cela era un escritor, muy buena gente, muy inteligente, muy culto, se llamaba Corujedo, asturiano, filólogo,
que todo hay que decirlo, escribió muchos de los artículos de filología que escribió Cela, porque Cela no sabía nada de filología, pero presumía de saber de filología y de vez en cuando se largaba, en fin, un artículo muy sesudo y tal, y quien se los escribía verdaderamente era Corujedo. Corujedo era en aquel momento pues, su mano derecha. Entonces Corujedo, que era, bueno, amigo mío, y en fin, consiguió apaciguar a Cela. Entonces ya Cela, entonces nos llamó por teléfono y nos dijo, bueno, ya podéis volver porque el maestro ya se ha serenado, está tranquilo y vamos a hacer la grabación. Y entonces terminamos de comer y efectivamente volvimos con todos los armes y bagajes de la televisión allí a la casa de Cela y ya salió todo bien, aquel programa se hizo y ese fue mi primer contacto con Camilo José Cela. Y a partir de ahí se fue desarrollando, bueno, una amistad muy intensa, naturalmente, hombre, siempre con una jerarquía. Cela era Camilo José Cela, era la figura, el mascarón de proa de la literatura española, era el escritor más famoso que había. Además, acababan de hacerlo senador de designación real, donde protagonizó también toda clase de anécdotas. Y bueno, yo era, pues, en fin, mucho más joven que él, pero se estableció esa relación un poco, bueno, de escritor mayor, de escritor consagrado con escritor joven, porque fue cuando yo publiqué prácticamente en 1978, o sea, muy poco tiempo después de esta primera incursión en la biblioteca de Camilo que te estoy contando, publiqué Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España. Y así se inició mi relación con Camilo José Cela, que luego dio muchísimo juego. Fernando, bueno, ahora lo que mencionas de la araña, etcétera, bueno, a Camilo José Cela, aparte de recordársele como un gran escritor, se le recuerda como un gran provocador en los medios de comunicación. ¿Tú crees que realmente era un provocador o que le gustaba provocar en los medios de comunicación o así era él por naturaleza? Bueno, era un director de escena, era un actor. Efectivamente, no es que le gustara provocar, que probablemente también lo que le gustaba era acaparar la atención. Lo que le gustaba era que se hablara de él. Era una prima donna. Yo he conocido a dos personas así. La otra era, pues, en fin, también una persona importantísima en la historia, no solo de la pintura española, sino también de la literatura, y te propongo que un día hablemos de él. Me refiero a Salvador Dalí. Muy Salvador bien, Dalí, cuando claro. estabas con Salvador Dalí, era una persona, bueno, de trato normal. Podías charlar con Salvador Dalí, pues en fin, normalmente, como charlarías con cualquier otra persona. Y parecía razonable, sensato y tal, como, pero si aparecía un periodista, se transformaba, entonces dejaba de ser el Salvador Dalí cercano y normal y se convertía, bueno, en el icono, el Salvador Dalí que todos conocemos. Y entonces montaba una escenificación, es decir, actuaba. Bueno, pues Camilo José Cela también era así. No era lo mismo Camilo José Cela en el trato cordial, cercano, si te ibas a cenar con él, si te ibas a pasear con él, si estabas en una tertulia con él, que cuando aparecía un periodista, una cámara de televisión, un fotógrafo. Ahí empezaba el otro Camilo José Cela, el Camilo José Cela actor, ¿no? Y era así, claro, y provocaba continuamente. Era bueno, para decirlo con todo afecto, era muy burrote, ¿no? Porque llamaba al pan y al vino vino, utilizaba no solo en sus libros, que también, sino en su conversación un lenguaje muy castizo, lleno de expresiones populares, lleno de tacos y todas estas cosas, ¿no? Era todo un espectáculo, Camilo. Y Fernando, bueno, siempre con las personas que reciben el Nobel, siempre hay controversias si merecían el premio o no. En tu opinión personal, ¿Camilo José era merecedor al Nobel o no? Bueno, mira, Luis, eso es muy discutible, porque claro, en primer lugar, si tú repasas la nómina de los Nobel, hay escritores muy conocidos y muy importantes, sin duda alguna, pero también hay escritores absolutamente desconocidos. No sé, poetas, curas, poetisas de países, en fin, de lo que entonces era la órbita soviética y cosas así. Es decir, el premio Nobel es un premio, como casi todos los premios, muy caprichosos. En primer lugar, para que te den el premio Nobel tienes que hacer una campaña como para ser académico de la Real Academia Española, tienes que hacer una campaña, tienes que conseguir los votos de los académicos y para ello tienes que ir a hablar con ellos, convencerles, bailarles al agua, etc. Con el premio Nobel pasa un poco lo mismo. Los académicos de Estocolmo tienen que enterarse de quién eres. Normalmente, hombre, están en un país nórdico, en un país raro, en un país lejano, y tienes que haber sido traducido al sueco. Si no has sido traducido al sueco, así seas, vamos, don Miguel de Cervantes Saavedra, no te van a dar nunca el premio Nobel, porque entre otras cosas los académicos no te van a leer. Y luego, por otra parte, los académicos de Estocolmo, que son los que dan el Nobel, hombre, son personas, la mayor parte de ellos, hombre, pues ya ancianas, es decir, en fin, toros muy resabiados, ¿no? Que le dan de firme al frasco, le dan de firme al alcohol y que en sus decisiones suelen ser muy caprichosas. Y luego, por otra parte, claro, están sometidos a toda suerte de presiones diplomáticas. No dan el premio Nobel solo a un escritor, sino que dan el premio Nobel a una lengua.
dan el premio Nobel a un país que en un determinado momento puede tener determinadas implicaciones políticas, ideológicas, ya sean de derechas, ya sean de izquierdas, y tienen, bueno, que tener todo esto muy presente. Entonces, bueno, basta decir la cantidad de grandes escritores que no han tenido el premio Nobel. No ha tenido el premio Nobel Borges, no ha tenido el premio Nobel Graham Greene, no ha tenido el premio Nobel Cortázar, no ha tenido el premio Nobel Rulfo. Estoy citando, Claro. sobre todo quitando el caso de Graham Greene, de lengua española. Entonces, ¿merece Cela el Nobel? Sí. ¿Lo habrían merecido también otros? Pues sí, también lo habrían merecido otros. De todas maneras, yo tengo algo que ver, algo muy directo y muy divertido también en el premio Nobel de Cela. Porque, bueno, yo a raíz de aquel primer encuentro con Camilo José Cela, bueno, ya nos vimos con frecuencia, y por aquí, por allá, en Barcelona, en Madrid, en Galicia, yo lo llevé como ponente, como conferenciante a alguno de mis cursos, a dos de mis cursos, sobre todo un curso sobre novela española contemporánea de 15 días que yo dirigí para la Universidad Menéndez y Pelayo, cuya sede está en Santander, en el Palacio de la Magdalena, y luego lo llevé también a otro curso sobre Prisciliano, en Pontevedra. Bueno, pues cuando yo lo llevé, y luego lo entrevisté un montón de veces para mis programas de libros, ¿no? Entonces, cuando yo lo llevé al curso sobre literatura española contemporánea, y te estoy hablando, yo creo que aquello fue aproximadamente en 1900, pues mira, yo vine a ese curso, yo estaba entonces en Kenia. O sea que esto debió ser en 1982, 83, este curso por el cual pasaron muchas gentes incluso de, en fin, escritores también iberoamericanos. Por ejemplo, vino Hernández Pacheco, el poeta, vino Sergio Pitol, vinieron tantos escritores. Eran cosas que se podían hacer entonces. Verdaderamente eran unos cursos muy ricos en presencias literarias. Entonces, wow. En mi último libro, Galgo Corredor, yo evoco algunas historias de aquel curso, con Carlos Barral, con Juancho Armas Marcelo, con Pepe Esteban, etcétera, etcétera. Y entonces, en un determinado momento, a mí se me ocurrió la idea, puesto que pasaron durante 15 días, pues algo así como 30 escritores, todos ellos de renombrón, se me ocurrió solicitar el premio Nobel para Camilo José Cela. Y para ello recabé firmas. Recabé las firmas de todos los escritores que fueron pasando por el curso, que yo creo que firmaron en su totalidad, y no solo de los escritores, sino también de los alumnos inscritos en aquel curso, que eran muchos, eran 200 alumnos o algo así, ¿no? Y entonces pues, enviamos esa petición del premio Nobel a Estocolmo, y además todo eso tuvo mucha repercusión en los medios, en los periódicos españoles y sobre todo en los periódicos de Santander, que era que fue muy divertido. Bueno, Fernando, un paréntesis que mencionaste Galgo Corredor. Amigos, Galgo Corredor sería un buen regalo en estas Navidades, así que los invito a que lo compren y que lo lean. Y bueno, ¿a tú ya leíste las memorias de tu padre o empezaste a leerlas o no te gusta leer? Sí, las estoy empezando a leer. Muy bien, excelente. ¿Y qué tal? Y está leyendo el libro que escribí sobre el gato Soseki, Soseki Soseki, Inmortal y Tigre. uno de mis libros favoritos. Muy bien. Porque claro, aquela, como sabes, es un nombre muy literario. Claro, no, me Aquela imagino es el con el padre que nombre del tiene. jefe lobo de la manada de lobos que acoge en el libro de la selva Mowgli cuando se pierde en ella, ¿no? Y Y aparte, significa, en y con hindi el significa el solitario. y aparte con el padre que tiene. Bueno, somos un linaje lobuno. Yo Así le tengo es. mucho aprecio a los lobos. Además, es un animal muy literario, el lobo. Fíjate, Jack Claro. London, James Oliver Curwood, etcétera, ¿no? El propio Así. Kipling, claro. Fernando, y volviendo a Camilo, bueno, Camilo José Cela fue quizás uno de los, o quizás el escritor más importante en los años de la posguerra. Incluso ingresa a la Real Academia Española en el 57. Y mi pregunta es, ¿qué relación tenía Camilo José Cela con el gobierno de Franco? Es decir, eh, ¿era una buena Bueno, relación? Camilo era muy listo, Camilo Mm. era muy astuto, Camilo, a pesar, en fin, de esta presencia de todo el lidio, de todo el lidia que tenía, sabía nadar y guardar la ropa. Entonces, la El, verdad, bueno, es lo que te había iba a sido incluso preguntar. censor. Es lo que Había te iba sido a preguntar censor. de cómo logra sobrevivir en años de tanta censura y con libros tan provocadores como La familia de Pascual Duarte. Bueno, la censura, como el premio Nobel, también era caprichosa.
de repente te prohibía cosas absurdas, en fin, cosas infantiles, cosas muy superficiales, y en cambio dejaba pasar obras como El Camino, como el Pascual Duarte o como La Colmena, ¿no? Entonces, bueno, es decir, con la censura no era lo mismo la censura aplicada al cine, pero claro, el cine era un espectáculo al que iban millones de personas, en cambio un libro no, un libro lo leían pocas personas. No era lo mismo la censura de un libro de poesía, cuyo público era esencialmente minoritario, que la de una novela, la de un culebrón, ¿no? Entonces la censura tenía distintos niveles y la verdad es que Cela siempre supo bandearse bien con la censura. Incluso fue censor, cosa que se lo echaron en cara toda la vida injustamente, porque en aquellos primeros años de la posguerra que uno se buscaba la vida donde podía, entonces más que censor fue funcionario. Había unos funcionarios que se dedicaban a leer los libros y que hacían un informe sobre ellos. Tampoco es que fueran inquisidores que cogían la tijera y censuraban los libros, ¿no? Pero en fin, pasó brevemente. Entonces nunca tuvo graves problemas con la censura Cela. Siempre, además, como se convirtió en, es decir, al régimen de Franco Cela le venía bien, porque es decir, demostraba que la censura no era tan fiera como la pintaban y que escritores como él, que hablaban fundamentalmente de sexo, porque él de política no hablaba de política en sus libros, pero de sexo sí, sexo había raudales. Y bueno, ahí la manga era mucho más ancha. Pero claro, tú fíjate que yo me acuerdo en aquellos años, esto no tiene que ver con Cela, sí tiene que ver con la censura, por ejemplo, en cierta ocasión a mí me prohibieron, yo escribí un guión de cine, que nunca llegó a ser película, claro, a medias con el hijo de Torrente Ballester, ese otro que también fue premio Cervantes y que podría haber ganado el premio Nobel con los mismos méritos que Cela. Entonces, bueno, era un guión de una, en fin, de policíaco, en el cual había una determinada escena a lo largo del relato en la cual unos atracadores huían perseguidos por la Guardia Civil por la carretera y se escapaban. La Guardia Civil disparaba contra ellos, no les daba, se escapaban, y al final todo terminaba bien, de una forma moral, los atacadores eran detenidos, etcétera, pero esa escena me la cortaron en la censura con una anotación al margen que decía la Guardia Civil Española nunca falla un tiro. Bueno, esto que es más cómico que trágico, pues así funcionaba la censura. Ya que hablaba de Gonzalo Torrente Ballester, que fue muy, muy, muy amigo mío, muchísimo, me contó cómo a él, en una novela que presentó a censura por aquellos años, pues los protagonistas de la novela eran, en fin, una joven pareja que había contraído matrimonio y que se iban un mes de viaje de novios. La censura le tachó un mes y le puso 15 días. Lo de un mes entero les parecía excesivamente pecaminoso como luna de miel. Bueno, la censura funcionaba así. Entonces Cela se convirtió en una vaca sagrada. Y bueno, todos sabemos que los regímenes políticos, cualesquiera que sean, son respetuosos con las vacas sagradas. Así que nunca tuvo graves problemas. Claro, y Fernando, Camilo José afirmaba que él era el escritor más importante después del 98. ¿Qué opinas al respecto? Vamos a ver, hombre, es verdad que, oye, que, en fin, que pisó fuerte, que entró por la puerta grande en la literatura y que mantuvo durante muchas décadas esa tensión literaria. Yo siempre he dicho que Cela es el último escritor del siglo de oro, porque él efectivamente cuidó muchísimo el lenguaje y las estructuras lingüísticas del siglo de oro, de la picaresca, en fin, en el viaje a la Alcarria, por ejemplo, están muy presentes en su obra. Entonces cuida el Claro. lenguaje de la misma manera, sí, hay ecos de todos los grandes escritores del siglo de oro en él. Desde ese punto de vista, bueno, es cierto que Cela seguramente como escritor de prosa, porque claro, en la generación del 98 está, es que esto, me pones en un aprieto, claro, la generación del 98, Luis, en realidad solo hay 5 nombres auténticos que son los que configuran la generación del 98. Lo que pasa es que luego hay muchas corrientes laterales que desembocan en ella. Pero los 5 escritores, porque para que haya una generación tenían que ser todos coetáneos, tenían que haber publicado todos el mismo libro prácticamente al mismo tiempo y tenían que haber participado en un hecho de repercusión histórica común, que en el caso de la generación del 98 fue efectivamente el manifiesto que firmaron, y tenían que darse todas esas circunstancias. Entonces solo hay 5 escritores donde realmente, que en mi opinión pertenecen realmente a esa generación, que son Pío Baroja, Antonio Machado, Azorín, Ramiro de Maeztu y se me está yendo ahora el quinto, bueno, ya llegará, o sea, Machado, Ramiro de Maeztu, Baroja, Unamuno, Azorín y Unamuno. Unamuno, evidentemente. Esto es el núcleo
el núcleo duro de la generación del 98. Pero claro, luego hubo escritores que no eran de la generación del 98 como Valle Inclán. Claro, Valle Inclán es un escritor de una importancia excepcional, seguramente mucho más importante que Cela todavía, ¿no? Claro. Entonces, sobre Valle Inclán escribió un artículo muy bonito, un artículo no, en fin, un trabajo largo, muy bonito, Pedro Salinas, que lo escribió precisamente ahí en Estados Unidos, cuando él se exilió y vivió como profesor en una universidad estadounidense, un artículo que se llamaba Valle Inclán, hijo pródigo del 98, en el sentido de que en aquel momento, cuando llega el 98, las dos grandes generaciones, las dos grandes escuelas literarias son el 98 y el modernismo. El modernismo va a estar encabezado, bueno, por lo pronto por Rubén Darío, que es el jefe de filas del modernismo, y luego por Juan Ramón Jiménez, ¿no? También por Antonio Machado, que era un poeta modernista. Pero claro, la diferencia que había entre el modernismo y el 98ismo era que el modernismo era un movimiento puramente literario, que no Claro. pretendía arreglar el mundo, que no se Estético. metía era estético, no era ético. Esto no quiere decir que no fuera también ético, ¿no? Pero fundamentalmente era estetizante. En cambio, el 98 fundamentalmente era ético. Entonces, es verdad que en un determinado momento la literatura de Valle Inclán se vuelve ética, pero se vuelve ética, esto es lo que sostenía Pedro Salinas en aquel artículo, por una evolución estética de su literatura. La primera parte de la obra de Valle Inclán, que es las sonatas, las comedias bárbaras, todo aquello es netamente modernista, barroca, exuberante, en fin, llena de lirios, nenúfares, en fin, este lenguaje muy propio de Rubén Darío. Y luego, poco a poco, él va derivando hacia el esperpento, hacia el ruedo ibérico, y es ahí cuando Valle Inclán se convierte, hijo pródigo del 98, también en un escritor que aparentemente está metiendo el dedo en la llaga de los grandes problemas nacionales. Entonces, bueno, desde este punto de vista, Cela, desde luego, llega después, claro, es de una generación posterior, ni siquiera, muy posterior, porque ni siquiera es de la generación del 14, nace en el 14, pero no es de la generación del 14, es la de Ortega y Gasset, tampoco es una subgeneración, tampoco es de la generación del 27, ¿no? Entonces Cela, bueno, Cela es un francotirador, Cela es un caso aislado, pero Cela, curiosamente, por una parte entronca, como te digo, con el siglo de oro, y por otra parte, claro, Cela en aquel momento, debido a, en fin, debido al hecho de convertirse en una vaca sagrada, empieza a tener acceso a una serie de veneros literarios del extranjero que no se conocían en España, que no se conocían o bien porque no habían llegado todavía o bien porque la censura lo impedía. Y entonces él empieza a imitar, empieza a buscar inspiración en esos libros, libros extraordinarios que se habían producido, por ejemplo, en Estados Unidos. Manhattan Transfer. Lee Manhattan Transfer, lee Manhattan Transfer antes de que nadie lo leyera. Nadie conocíamos en aquel momento la novela de Dos Pasos. La novela de Dos Pasos había sido publicada, traducida al español en Argentina, pero no circulaba por España o circulaba muy poco. En cambio, Cela, en fin, debido a sus contactos, debido a su forma de vida, lee esa novela y entonces escribe lo que va a ser su segundo gran libro, que es La Colmena. La Colmena no es ni más ni menos que la traslación tal cual del Manhattan Transfer de Dos Pasos, solo que Manhattan Transfer es una novela cosmopolita que transcurre en Nueva York y en cambio La Colmena es una novela paletorra, en el mejor sentido de la palabra, que transcurre en Madrid, en aquel Madrid de la inmediata posguerra, en aquel Madrid al que el propio Cela había calificado de poblachón manchego, ¿no? Entonces, bueno, claro, los niveles de la novela son muy distintos, pero son muy parecidas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, claro, Cela va a seguir inspirándose continuamente a lo largo de su vida en modelos extranjeros desconocidos para el público mayoritario español. La Catira, por ejemplo, La Catira es una novela una novela clásica de dictador iberoamericano. Le pagan una enormidad de dinero, en fin, el dictador de Venezuela lo contrata, se lo lleva allí, paga el oro y el moro, y entonces escribe La Catira, que es una de sus peores novelas y que tampoco tuvo mucho éxito, pero donde también se está inspirando, en este caso, no en un modelo extranjero, se está inspirando en el tirano Banderas de Valle Inclán. Entonces, bueno, él era un hombre muy sensible. Todo esto yo no lo digo como reproche, la literatura es un gran río en marcha. Ya sabes que yo suelo decir que escribir es, entre otras cosas, citar. Si tú escribes, tú eres Homero, no estás citando, porque estás iniciando la historia de la literatura, pero si tú te pones a escribir libros 2000 años después de Homero, evidentemente el caudal de la literatura ha sido, en fin, tan rico que forzosamente ya no estás inventando nada, ya no estás descubriendo nada, sino que estás citando, perfeccionando, ajustando, adornando, exagerando, cargando la suerte, tal. Entonces, Cela en eso era un maestro, era una especie de gran ensenada, de gran delta en el cual desembocaban una barbaridad de ríos literarios. Algunos procedían del extranjero y otros procedían de la tradición castiza española. Y luego, claro, era un hombre que conocía muy bien el idioma, que estudiaba el idioma, que manejaba los diccionarios. Y bueno, eso se nota mucho, claro, en la calidad literaria, en la calidad de la palabra, de su obra, ¿no?
Fernando, bueno, el primer libro que yo leí de Cela no fue ni El Pascual Duarte ni La Colmena, sino fue un libro sobre toros que se llama Toreo de Salón, que no sé si Sí. que incluye varias fotografías. Y bueno, mi pregunta ¿es Camilo José Cela un escritor puramente castizo? Es decir, por esto del lenguaje, de los toros, de las Bueno, eso es otra. tradiciones. Ya sabes que en España durante, en fin, prácticamente cuando pocas décadas después de la llegada de los Borbones, de cuando, en fin, los Austrias, en fin, dejan de gobernar el país y entran los Borbones, se produce la famosa querella de los castizos y los ilustrados, que es Claro, una vez más, en fin, en fin, algo que procede de las dos Españas. Entonces, es una querella muy enconada. Es decir, por una parte van a ser los hombres del 98, ya a posteriori, y en fin, el krausismo, la institución libre de enseñanza, todo aquello, los representantes de la ilustración, y en cambio los castizos, pues el capitán de filas de los castizos va a ser nada menos que don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es otra figura colosal como la de Cela, que inunda, o como Ortega años después, que inunda todo el pensamiento y toda la cultura española. Pero claro, es que los escritores castizos eran ilustrados, que cabe duda de que eran ilustrados, eran claro. gente cultísima. Imagínate, don Marcelino Menéndez y Pelayo, en fin, no cabía mayor cultura que la que almacenaba este hombre en su poderosa cabeza. Entonces, bueno, simplemente digamos que, bueno, que los ilustrados eran más progresistas, diríamos ahora, y los otros, los castizos, eran más conservadores. Entonces, Cela era a la vez castizo e ilustrado, ambas cosas al mismo Claro. tiempo. Y bueno, Aquela, ¿a ti te gustan los toros, Aquela, o no te gustan los toros? Sí, me gustan. Ah, te he Excelente. llevado yo a los toros, ¿verdad? Sí. Lo llevé a los toros, bueno, lo llevé una vez a nada menos que a la dehesa, donde están los victorinos, los célebres victorinos. ¿Te acuerdas que allí estuvimos paseando con un jeep, con los toros que se nos acercaban? Y otra vez lo llevé a una corrida de rejoneo, porque una primera, lo llevé hace 3 años, tenía 5 años, para las corridas de rejoneo, que están a mitad de camino entre los toros y el circo, por así decir, bueno, pues son más fáciles de asimilar para un niño. Y la verdad es que duró 3 toros, ¿eh? Al tercer toro ya empezó a aburrirse y ya nos fuimos. Pero los 3 primeros toros, nada, era precioso porque se ponía de pie y gritaba, ¡bravo, bravo, bravo! ¿No? Sí, Muy sí, bien. hombre, yo, mira, todo el mundo a mi alrededor le gustan los toros. Yo no vivo rodeado de gente que le gustan los toros. Perfecto, Eso vale Fernando. para mis hijos, todos mis hijos, eso vale para mis mujeres, eso vale para mis amigos. Excelente, Fernando. Y bueno, amigos, los invito a que vean nuestra charla sobre toros que hicimos hace un par de meses. Buenísima, buenísima charla. Fernando, ¿y qué opinas de Camilo José Cela como historiador y crítico literario? Porque por ahí daba bastantes opiniones, incluso esta opinión de que la novela es todo, se puede calificar novela a todo aquello que simplemente incluya el Que debajo título. del título pone la palabra novela. Exactamente. Bueno, bueno, Ujú. hombre, yo creo que tenía bastante razón y que los hechos le han dado la razón. Efectivamente, la novela se ha convertido en un cajón desastre. Se ha Claro. convertido, en fin, una especie de sopa en la que cabe el tocino, cabe el chorizo, caben las alubias, caben las lentejas y caben los pedazos de pan, ¿no? Y desde ese punto de vista es verdad. Y esa definición de Cela ha prosperado. Pero es que Cela tenía una visión de la literatura plurigenérica. Él toca todos los géneros posibles. Incluso, pues mira, a mí hay una novela de Cela, incluso fue poeta también, Pisando la dudosa luz del día. Escribió un libro que se llamaba Pisando la dudosa luz del día. Es un verso extraordinario de Góngora, ¿no? Y tiene una novela muy desconocida, que tuvo muy poco éxito, que a mí me gusta muchísimo, que es Mrs. Caldwell habla con su hijo, que es una novela surrealista, que es una novela de vanguardia. Él es también un escritor de vanguardia y volverá a ser un escritor de vanguardia cuando publica ya en su etapa de madurez Cristo versus Arizona, que es un libro insoportable. Pero bueno, él está ahí cultivando la vanguardia. Tú Sí, fíjate que cuando sí, yo sí. te digo que, bueno, que el primer Cela, el del Pascual Duarte, bueno, bebe toda la crudeza del naturalismo, ¿no? El segundo, que va a ser La Colmena, Y de la bebe picaresca, ¿no? pasos. Y luego va a escribir Pabellón de Reposo. Pabellón de Reposo es la montaña mágica de Thomas Mann, en pequeñito. Es una versión jibarizada de la montaña mágica de Thomas Mann, pero él sigue ahondando, cultivando, recibiendo semillas literarias que proceden de otros géneros, que proceden de otras tradiciones literarias, y todo lo mezcla con una especie de turmis, y esa turmis se llama Cela, que tiene sello de fábrica. Claro, es un escritor muy personal. Tú coges un libro de Cela, sea el que sea, lo abres y te das cuenta de que es de Cela, no puede ser de otra persona, ¿no? Ese sello personal, claro, infunde a toda su obra unas características muy especiales.
Fernando, ¿y cuál es tu Pero claro, favorito? tú dices, como crítico literario, bueno, Cela no era un crítico literario. A veces se despachaba, sobre todo de filólogo. Pero bueno, yo te voy a contar ahora una cosa en la cual, bueno, pues no queda muy bien parado Camilo, y es precisamente cuando yo me fui al premio Nobel, cuando había el premio Nobel, me fui con él. Yo estuve 2 veces en Estocolmo con otro gran amigo que era Saramago, escritor portugués, también fui con él a recibir el premio Nobel. Que Bueno, entonces, tienes un programa con Cela y Saramago, ¿no? Me parece. efectivamente, Sí, sí. los dos conseguí el primer programa de mi programa El Faro de Alejandría, que se emitía por Canal Nou, la Sí, televisión autonómica valenciana. Arrancamos, pues nada menos, bueno, cartel de lujo, Camilo José Cela y Saramago, los dos claro. únicos premios Nobel vivos que en ese momento había en la península ibérica, ¿no? Y sí, Ujú. efectivamente. Pero bueno, lo que te estaba contando, terminamos de poner el Belén ahora, Aquela, ya se ha ido Aquela. Se va el tercer toro. eh, no te decía, entonces estaba me fui con Cela y al mismo tiempo yo estaba enviado por el diario 16, en fin, para escribir crónicas sobre la concesión de lo que estaba pasando en Estocolmo. Y entonces el día en el que Cela estaba leyendo el discurso de aceptación del Nobel, bueno, era un número clausus, es decir, yo no podía entrar allí, iban los académicos, en fin, señorones, en fin, del mundo sueco, etcétera. Entonces yo estaba siguiendo por televisión el discurso de Cela y al mismo tiempo escribiendo mi crónica. Y Claro. en eso, estaba allí en un hotel de Estocolmo y en eso me llaman por teléfono del diario 16 y me dicen, oye Fernando, eso que está leyendo Cela, acabamos de recibir aquí una comunicación de un profesor de literatura de un instituto de Segovia, que dice que eso que está leyendo Cela ya ha sido publicado por el propio Cela en un libro de textos de filología y cosas así, y que había aparecido nada menos, no en una publicación, no sé, de un ayuntamiento, en una separata de una revista minoritaria, no, había aparecido con sello de Plaza y Janés, que era una de las grandes Claro. editoriales españolas. Ujú. Investiga, mira a ver qué hay de cierto en esto. Yo me quedé lívido. Dije, bueno, menudo escandalazo como eso sea verdad. Y efectivamente era verdad. Cela, nada menos que para recibir el Premio Nobel de Literatura, no fue capaz en aquellos días de escribir un texto de 18 folios nuevo, especialmente para la ocasión, y echó mano de este sesudo, erudito, aburrido texto sobre filología que había sido publicado y que no había escrito él, evidentemente que lo había escrito Corujedo, eso es seguro. No, no me consta, claro, no lo puedo verificar, no tengo la demostración. Y entonces, claro, yo me quedé y dije, bueno, se va a organizar un cisco de 1000 diablos, imagínate. Pues no, oye, no pasó nada, lo silenciaron. El diario 16 publicó una notita pequeñita a pie de página que nadie se dio cuenta y los demás grandes rotativos españoles no dijeron ni pío. Yo, nada más terminar el discurso de Cela, él volvió a su hotel, yo cogí el teléfono y le llamé para decirle lo que estaba pasando. Dije, oye Sí. Camilo, que me han llamado del diario 16, que aquí se va a armar la de Dios, que parece ser que ese texto que ha sido publicado, y bueno, y Cela, como era, se enfadó muchísimo, son unos cabrones, estos son mis enemigos de siempre, y me colgó el teléfono. Y ahí quedó la cosa. Pero vamos, con esto te quiero decir que Cela de filólogo no tenía nada y de crítico literario menos. Muy bien. Fernando, ¿cuál es tu obra favorita de Camilo José? No sé si tengas algún texto favorito y por qué, si es que lo Bueno, el tienes. Pascual Duarte. El Pascual Duarte. Mm. Bueno, Cela siempre tenía, siempre me lo dijo en varias ocasiones, que claro, que él ya, cuando yo lo conocí, que él ya había perdido la frescura de la juventud, que es verdad que todo escritor la tiene en sus primeros libros, y que en cambio tenía ya la sabiduría, no de la ancianidad, porque no era un anciano, pero en fin, la sabiduría de la madurez. Bueno, entonces a mí efectivamente esa frescura que tiene el Pascual Duarte, esa potencia, es lo que más me gusta de todo Cela. Y también me gustan mucho las obras de viajes, los libros de viajes, el viaje a la Claro. Alcarria sobre Es lo- todo, Ujú. en el cual se inventaba muchas cosas, porque Cela era muy fabulador. Muchas de las cosas que cuenta, en realidad él no las vivía, pero las sabía montar muy bien. O el Judíos, Moros y Cristianos, o del Miño al Bidasoa, en fin, escribió un montón de libros de viajes, siempre por la senda de la literatura clásica española, que son los que más me gustan. Ya luego los libros, digamos, propiamente de madurez, la verdad es que me gustan poco. Tenía siempre, efectivamente, la sabiduría literaria, estaban siempre muy bien escritos, pero no tenía ya, decir, no, eran árboles secos, no tenían savia. Y bueno, era lo que te iba a preguntar, Fernando, que qué opinabas de Viaje a la Alcarria y de Cela como viajero, pero ya lo has contestado. Así que te haré otra pregunta acerca de la familia de Pascual Duarte. ¿Tú crees que dicha obra es una vuelta a la picaresca del Siglo de Oro?
Bueno, pues sí, o sea, hombre, sí, tiene, en fin, ese desgarro, esos trazos de brocha gruesa, en fin, esa crítica social durísima, social y humana, sí, efectivamente lo es, claro. En fin, está ahí el Lazarillo, está el Guzmán de Alfarache, está el Buscón, sí, sí, por supuesto, que entronca directamente con eso, sí. Y se puede considerar también una obra vanguardista, ¿verdad? Bueno, vanguardista no era, es decir, Mm. en España había, bueno, venía de Francia naturalmente, había una gran tradición naturalista, que había sido representada por escritores hoy olvidados, en fin, como Felipe Trigo, como Zamacois, como Joaquín Belda, etcétera, etcétera, y esa vena existía, y sobre todo la de Felipe Trigo, que era un escritor considerable, extremeño, ¿no? Entonces, Cela entronca directamente con esa tradición de literatura descarnada, de literatura casi casi de disección anatómica, donde los personajes, en fin, se colocan prácticamente pues, en una especie de morgue, y allí son despellejados, analizados, deshuesados, despiezados por el escritor. Y bueno, a mí lo que me sorprende, y bueno, yo ya lo mencionaste, es que esa obra pues no fue censurada, ¿verdad? En tiempos de Franco, es decir, que tuvo una buena acogida y eso me parece Coló, Luis, coló. Era claro. un escritor desconocido en aquel momento, nadie suponía que iba a tener la repercusión y el éxito que tuvo, y entonces pues lo dejaron pasar. Y ya se convirtió, bueno, pues en un cadáver demasiado voluminoso, y ya era mejor pactar con él, y mirar hacia otra parte que censurarlo. Tú fíjate Y, que curiosamente también en los mismos años apareció otra novela muy buena, de un escritor del lado franquista, mejor dicho, del lado franquista no, porque él era antifranquista, del lado falangista. Estoy hablando de Rafael García Serrano, que publicó quizá el mejor libro que se haya escrito sobre la Guerra Civil Española, al menos desde el punto de vista literario del léxico, que es Diccionario para un Macuto. Pero en aquellos mismos años, el de Pascual Duarte, el de Damaso Alonso, el de Vicente Aleixandre, que mencionábamos antes, publica Rafael García Serrano, que era un escritor de Falange, que era un escritor bien quisto a los ojos del régimen, publica La fiel infantería. Y La fiel infantería, por una parte, le dan el Premio Nacional de Literatura y por otra parte se la prohíben. Y algún tiempo después tienen que autorizarla, en fin, porque se monta una pequeña escandalera. Entonces era todo, en fin, era todo muy arbitrario, muy caprichoso. Yo creo que te he contado en cierta ocasión cómo esa revista Aldebarán, de poesía, que yo fundé cuando yo tenía 19 años, en unión de Javier Muguerza, el filósofo, de Carlos Romero, el filólogo y profesor de Cafós, que lo serían en el futuro, esa revista mínima que hacíamos, en fin, entre 4 amigos en la facultad, yo la llevé a censura, porque la oficina de la censura estaba a la vuelta de la casa en la que yo vivía, en la calle de O'Donnell. Yo no tenía salida de casa, recorría 20 metros y allí estaba en un sotanillo la censura. Y me llamó mucho la atención cómo esta revista la llevé el primer número, la dejé allí, volví una semana después y me dijeron, sí, no hay ningún problema, era poesía, no tenía ninguna implicación política, luego la tuvo, pero en aquel momento no la tenía. Digo, sí, sí, nada, no hay ningún problema, publíquela. Y yo dije, bueno, dentro de un mes aparecerá el segundo número, ya les traeré el segundo número. Me dijeron, no, no, ya con el primero vale. Entonces era así, entonces era todo así. No, en fin, no había, en fin, estas cosas ahora serían impensables, ahora existe Internet. Entonces ahora todo el mundo está vigilado, coma por coma, punto por punto, diéresis por diéresis y diptongo por diptongo. En aquella época, en fin, todo funcionaba un poco a la pata a la llana, ¿no? no se puede considerar La Colmena la obra cumbre de Camilo José Cela. Bueno, a mí en lo personal me lo parece por el manejo de voces y de personajes que convergen en Bueno, un mismo lugar. es una obra polifónica. Yo personalmente a mí no me gusta demasiado. Ya. No me gusta demasiado porque, claro, yo sí leí, fui seguramente en la Facultad de Letras de Madrid una de las primeras personas que leyó el Manhattan Transfer. Entonces, cuando yo leí La Colmena, yo ya había leído el Manhattan Transfer. Entonces me sonaba déjà vu, me sonaba, pero efectivamente, hombre, es una polifonía. Yo no sé si lo has leído en mi último libro, Galgo Corredor, dedico varias páginas a aquel Madrid, el que se evoca precisamente en La Colmena, y hablo un poco de La Colmena. No es una de mis obras favoritas, no Ya. es una de mis obras favoritas. Pero bueno, hay mucha gente que sí la considera. Vamos, incluso en una entrevista, una larga entrevista conmigo que ha aparecido hoy, que he colgado hoy en Twitter, por cierto, antes de que se me olvide, hoy he hablado de ti en el programa de radio que hago los domingos por la mañana. Bueno, hablo con la persona que lo hace, Elías Rodríguez, y Sí. has venido a cuento, porque he visto que, en fin, en esa especie de corresponsalía de la Gaceta de la Iberosfera, en la cual yo también soy columnista y a la cual te he llevado yo, en definitiva, en las crónicas, en una de las crónicas que hoy han sacado ellos en Twitter y lo han destacado, tú dices, a propósito de las fiestas de Navidad y todo esto, dice que la religión es el alma de los pueblos.
Y entonces te he citado, he dicho, no, pues precisamente mi amigo Luis Anchondo hoy en la Gaceta de la Iberosfera dice, y tiene razón, que la religión es el alma de los pueblos. Los pueblos tienen un disco duro, que es la lengua, que Claro. es la religión, que es los usos y costumbres, y eso que los nativos llamaban el genius loci, ¿no? Y eso, un país no puede existir si no tiene esas 4 cosas. Así que te he citado esta mañana. No, pues muchas gracias, Fernando. Un honor como siempre. Entonces, Me decido, Luis. no, muchas gracias, Fernando. Entonces, ¿no consideras La Colmena su obra cumbre? No, yo para mí la obra cumbre es el Pascual Duarte, pero El bueno, Pascual, ya, muy bien. pues esto puede ser un capricho mío, puede ser injusto lo que estoy diciendo. De hecho, probablemente si tú hablas con cualquier crítico literario español te dirá que es La Colmena. Hombre, Ya. el Pascual Duarte, bueno, es una obra de menos aliento, es una obra breve, es una obra rápida, ¿no? Pero bueno, es, en fin, que es como esos derechazos que de repente propina un gran boxeador y que salta el primer asalto al ring y le atiza un guantazo tremendo a su adversario y lo derriba, ¿no? Entonces tiene Claro. esa contundencia que no tuvo La Colmena. Lo que pasa es que, claro, La Colmena llega, cuando La Colmena se publica, Cela ya es un escritor muy conocido. Entonces tiene mucha más repercusión social, extramuros de la literatura propiamente dicha, de la que había tenido en su día la familia de Pascual Duarte. Pero bueno, Camilo tiene otro libro que a mí me parece superior a La Colmena, que es San Camilo. Ya, ese Donde no lo evoca, conozco. con la misma polifonía de La Colmena, es una obra, en fin, más amplia, más vasta, más ambiciosa, escribe lo que fue la Guerra Civil, el comienzo de la Guerra Civil en la ciudad de Madrid. Es también, la estructura es idéntica a la del Manhattan Transfer, idéntica a la de La Colmena, pero es mejor novela en mi opinión, pero tuvo menos éxito, menos repercusión. Fernando, varias obras de Cela fueron llevadas al cine, incluso él era partícipe de la producción. Y mi pregunta es si has visto estas adaptaciones al cine y si te han gustado. Yo es que soy muy mal, yo creo que esto ya te lo he dicho alguna vez y lo digo lamentándolo, porque tengo muchos amigos en el cine español. Yo mismo fui discípulo de Berlanga en la Escuela de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. El otro día evocaba aquello en una de mis columnas. Quise ser director de cine, me perdí por el camino y tengo relaciones de amistad muy intensa con muchos de los directores, de los cineastas españoles. Pero a mí es que el cine español no me gusta, con excepciones. Me gusta muchísimo Berlanga, me gusta muchísimo Garci, me gusta muchísimo, por supuesto, en su día Buñuel, pero en general yo creo mucho, te hablaba hace un momento del genius loci. Entonces yo creo que los pueblos tienen talentos naturales. Por ejemplo, es imposible que un japonés llegue a torear bien, por mucho que se esfuerce, en fin, por muy bien que intente hacerlo, nunca será capaz de coger eso que se llama el duende, el ángel, el encanto misterioso de un natural o de una Verónica de Rafael de Paula o de Curro Romero, ¿no? Entonces, bueno, es inútil. Los japoneses saben hacer otras cosas y los españoles saben torear. Entonces yo creo que el cine, fundamentalmente, el cine es un arte norteamericano. Y creo que el mejor cine que se haya hecho nunca, y con todos los pesares y con todos los matices que quieras añadir, que efectivamente hay que añadirlos, el cine norteamericano sigue siendo, cuando de verdad hace una película, en fin, es el mejor cine que hay. En cualquier caso, es el que hemos echado los dientes con el cine norteamericano, ¿no? Entonces a mí el cine español no acaba de convencerme. Entonces yo no he visto casi ni yo no voy nunca a ver películas españolas. Sé que esta frase que te estoy diciendo la voy a pagar cara. Bueno, sí, no voy nunca, me voy de vez en cuando. Por ejemplo, las películas de Garci no me las pierdo. Gonzalo Suárez, íntimo amigo mío, compañera, hablo mucho de él también en Galgo Corredor, gran cineasta, sin duda alguna. Pero, no sé, los españoles, los directores de cine españoles, no me gusta cómo colocan la cámara. No tienen lenguaje cinematográfico. Seguramente soy muy injusto al decir esto, pero con esto lo que te quiero decir es que yo, de las películas basadas en obras de Cela, pues fíjate que yo creo que no he visto ninguna. Ya. Yo, cuando yo iba a la universidad, recuerdo que cuando, en fin, los amigos íbamos a ir al cine esa tarde y mirábamos, repasábamos la cartelera, cuando alguien proponía una película española, despectivamente todo el mundo está diciendo, es española. Eso significaba que no se iba, ¿no? De igual manera cuando se hacía musical, ¡buah! Las películas musicales nos aburrían muchísimo en aquella época, es un musical y no íbamos. O de amor, es de amor. Claro, estoy hablando de cuando éramos adolescentes y varones, con lo cual despreciábamos el romanticismo y todas estas. Bueno, pues decíamos, no, esa es española, no se va. Fernando, ahora que hablamos de un poquito de cine español y de Cela, se me viene a la mente Fernán Gómez
cierto paralelismo con Cela en cuanto a personalidad, y creo que también Fernán Gómez era miembro de la Real Academia, ¿no? ¿O me Sí, hombre, equivoco? por supuesto, por ¿Tú- supuesto. y No, hombre, qué Fernando relación Fernán Gómez tuviste era un tú? ¿Tuviste tú buena relación con Fernando Fernán Gómez? O... menos intensa que con Cela, pero también una muy buena relación. También Claro, no lo conocí en el Café Gijón, porque Fernán Gómez era en el Café Gijón una institución. Era claro. golfo a más no poder, como muchos otros, amigo íntimo de Rafael Azcona. Hay un libro delicioso de conversaciones entre Rafael, que es el libro más políticamente incorrecto que yo he leído, y te lo dice un escritor muy políticamente incorrecto como soy yo. Este libro de conversaciones entre Rafael Azcona, gran guionista del cine español, hombre también carne del Café Gijón, y Fernando Fernán Gómez, que fue un libro, bueno, editado y escrito por Juan Cruz, el periodista del País. Es un libro extraordinario. Entonces, bueno, Fernando Fernán Gómez era, claro, era bronco, como Cela, llamaba el pan al vino, se metía en Claro. toda clase de líos, ¿no? Pero era un, en fin, era un actor extraordinario, un escritor muy bueno, y además una persona de extraordinario buen corazón. Vamos, yo le tuve mucho aprecio. Yo le hice una entrevista, hombre, que es de las mejores entrevistas que yo he hecho nunca, en el programa Negro sobre Blanco, cuando publicó sus memorias Fernando Fernán Gómez. Y además, en ese libro, bueno, esto es un detalle, hay una cosa que me gusta mucho a mí en ese libro, que me halaga el amor propio. En él cuenta Fernando Fernán Gómez que aprendió de mí cuando tenía que dar una intervención pública, una rueda de prensa, una conferencia, una charla, algo, que yo le había enseñado un truco. Y ese truco era, en vez de tener encima de la mesa el tradicional vaso de agua del conferenciante, tener un gin tonic. Y el Ya, gin tonic te iba dando vidilla, iba poniendo alma a tu intervención, ¿no? claro. Y Fernando, bueno, ya para terminar, no sé si sabías que Camilo José Cela vivió un tiempo en Tucson, Arizona, cuando escribía este libro de El Cristo versus Arizona, Cristo versus sí. Arizona. Incluso yo ahí hice mi doctorado y mi máster en la Universidad de Arizona, y todavía los profesores de mi generación, ya difuntos, casi todos, recuerdan a Camilo José Cela caminando por los pasillos de la Universidad de Arizona. Y ya para terminar, Eso era un poco como el viaje a la Alcarria, sería, solo que exactamente, más sí, bien el viaje a Arizona, ¿no? así es, Pero yo con ese al libro viejo este. me vi metido en un enojoso cuello de botella. Porque Sí, cuando salió ese libro, a mí ese libro, como te he dicho antes, no me gustó nada. Es claro. que parecía la guía de teléfonos, ¿no? Repetía siempre lo mismo, los mismos nombres, un ritornelo incesante, ¿no? Camilo me dijo mucho tiempo después que a él tampoco le gustaba nada ese libro. Pero este aquí, que cuando apareció el libro, lo criticó ásperamente Javier Marías. Ujú. Y Javier Marías y Camilo José Cela, en fin, tuvieron muchos rifirrafes. Camilo José Cela le sentaba muy mal que lo criticaran, ¿no? Entonces, Javier Marías, bueno, era un joven escritor, hijo de otro senador de designación real, don Julián Marías, y que había irrumpido en la literatura española tal, y bueno, pues Cela estaba un poco celoso de él. Y efectivamente, Javier Marías criticó mucho ese libro y criticaba en general la obra de Cela, y entonces me propusieron en Radio Nacional un debate con Javier Marías para que yo defendiera el Cristo versus Arizona y Javier Marías lo atacara. Y bueno, pues bueno, yo acepté porque yo me apunto a todo, no sé decir nada que no, pero la verdad es que estaba muy incómodo porque a mí no me gustaba la novela. Entonces me encontré en la enojosa situación de tener que defender una novela que no me gustaba. Y efectivamente se notó que no me gustaba nada. Pero vamos, Cela, la verdad es que Cela me lo perdonó. Me dijo, no, yo dije, mira Camilo, ¿qué le vamos a hacer? Tú sabes que yo aprecio muchísimo tu obra, pero este libro no me gusta. Sí, no te preocupes, Fernando, tú eres un amigo y tal, y ahí quedó la cosa. Pero bueno, me colocó en una situación difícil ese Y es libro. de los últimos que escribe, si no es que el último, ¿no? ¿O todavía hay libros? No, el último no. Luego escribe Madera de Boj, por ejemplo, Ya, que está claro. ambientado ahí en la costa de que lo escribe ya después del premio Nobel. Y luego, bueno, luego hay otra historia, en fin, de este caso, es que Cela era un escritor con muchas aristas, era un escritor muy poliédrico, y con el cual se mezclaban muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas. Es decir, hay otro libro de Camilo José Cela, posterior al premio Nobel, con el que Mm. ganó el premio Planeta, Ah, que yo mismo había ganado 2 años tienes antes, razón. La Cruz de Santiago. Bueno, ese Ujú. libro es un plagio. Ese libro es un plagio de un libro que había escrito una señora de La Coruña. Te estoy contando cosas que, bueno, que su dice, que no, que son difíciles. Esa señora lo llevó a los tribunales. Esa señora era coruñesa y era una gran admiradora de la literatura de Cela. Y envió al Premio Planeta una novela que era el estilo de Cela calcado. Y Claro. entonces cuando la persona que en aquel momento, no te voy a decir su nombre, manejaba el Premio Planeta, llama a Cela para proponerle que recibiera el premio Nobel, y entonces Cela
no tenía una novela. Porque es tradicional que el Premio Nobel de Literatura plancha a un escritor. Es muy raro cuando un escritor recibe el Premio Nobel de Literatura, entra en una danza ya, en fin, de vanidad de vanidades, de invitaciones por aquí y por allá, de viajes, etcétera, y es muy difícil que vuelva a escribir un libro que esté a la altura de aquellos que le han granjeado el Premio Nobel. Y a Camilo José Cela le pasó esto, el Premio Nobel lo secó. Y entonces, claro, cuando le ofrecen el Premio Planeta, pues yo imagino la escena, yo no la viví, pero la reconstruyo. Imagino la escena que está llama Camilo José Cela, dice, oye Camilo, ¿por qué no te presento? Tienes fácil, no sé cuánto tal. Y Camilo ahí, como era barbotando, pero no tengo ninguna novela, no puedo escribir una novela, a llegar a tiempo para presentarla en los plazos que estipula el premio y tal. Y a todo esto, pues seguramente su mujer tirándole de la manga y diciéndole, Camilo, que son 100 millones de pesetas, que era lo que daban en aquel momento al Premio Planeta, ¿no? Y usted, sí, pero no tengo novela. Y entonces yo creo que en la editorial bueno, mira, le dicen, tenemos aquí una novela que imita tu estilo y que, en fin, arreglándola, en fin, dándole un manejo, repintándola por aquí, por allá, restaurándola un poco, podría darte pie para presentar la novela. Y entonces, Cela, te estoy hablando de personas todas ellas que están ya muertas, con lo cual no van a poder llevarme la contra. Y entonces Cela dice, bueno, yo no tengo tiempo imaginario todo lo que te estoy contando, estoy reconstruyendo la escena. Claro. No tengo tiempo para rehacer esa novela y tal, pero seguro que tienes, Camilo, a alguien que te lo puede hacer. Entonces, sí, claro, está Marianito Tudela. Mariano Tudela era un buen escritor madrileñista, muy amigo de Cela y que efectivamente era, igual que Corujedo lo había sido en otros tiempos, un negro de Cela, que había escrito no pocas cosas de Cela menores, las grandes obras por supuesto que no. Entonces, efectivamente, esa novela yo creo que la rehace Mariano Tudela y le dan el Premio Planeta. Y yo todo aquello, ahí tengo un detalle, que es de estos detalles que presentado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pongo por caso, van a misa. El día que se presentaba la novela de Cela en Madrid, en una comida en el hotel, en lo que había sido el Hotel Hilton, yo llego acompañado, iba a aquella comida, invitado, y entro en el salón de la comida, acompañado, venía conmigo Juancho Armas Marcelo, concretamente. Y nos encontramos con Mariano Tudela, que era una persona verdaderamente buenísima persona, buen escritor, de segunda fila, pero buen escritor, y hombre, Mariano, le doy una palmada en el hombro y digo, ¿qué haces por aquí? Y en ese momento, espontáneamente, Mariano Tudela me dice, vengo a presentar mi novela, o vengo a la presentación de mi novela, que era la novela de Cela que se estaba presentando. Bueno, ese es un testimonio de esos que efectivamente ante un jurado va a misa, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿no? Ahí al menos esas dos novelas, Madera de Boj y La Cruz de Santiago. Bueno, esto que me cuentas sí me ha dejado pasmado, Fernando, esto de lo del Premio No, Cela era Planeta. así. Oye, al fin y al cabo, la historia de la literatura está llena también de casos y cosas como estas, ¿no? Es Claro. decir, existe la tradición del negro en la literatura. Oye, Cela, si tú repasas la bibliografía de Cela, Cela tiene muchísimos títulos y muchos de esos son títulos, hombre, muy menores, que han pasado casi inadvertidos, que no han entrado en la historia de la literatura, que eran encargos de editor, que a lo mejor eran textos acompañados por fotografías, un guión de cine, o el famoso cipote de Archidona, eran anécdotas, en fin, alargadas, ¿no? Entonces, oye, pues nada menos que todo un Alejandro Dumas tenía negros, como tantos otros escritores. Hay una anécdota que no sé si conoces, muy divertida, de Alejandro Dumas, porque Alejandro Dumas era uno de estos escritores de folletín que tenía que publicar todos los días el capítulo de su nueva novela en el periódico que fuera, ¿no? Y entonces, aquí que se murió su negro. Y entonces, claro, se quedó don Alejandro Dumas, se quedó consternado, se había quedado sin negro, tenía que entregar al día siguiente o 3 días después un nuevo capítulo de su folletín, y en eso llamaron a la puerta, bajó a abrir, y había un desconocido que le dijo, don Alejandro, no se inquiete usted, yo soy el negro del negro. El éxito económico de las novelas de Alejandro Dumas era tan grande que no solo le permitían a él tener un negro, sino que a su negro le permitían tener a su vez otro negro, que también completaba su trabajo. Es así, la historia de la literatura se escribe así. Suele decirse que Dios escribe derecho con renglones torcidos, la literatura también. Muy bien, Fernando. No sé si esto que te estoy contando es escandaloso, pero es que son cosas que las voy a tener que contar en los próximos volúmenes de mis memorias. No puedo silenciarlas, ¿no? Claro. Pues, Fernando, pues bueno, aquí ya les estamos dando un adelanto, les lo que viene en tus próximas memorias.
¿Cómo me has dicho, perdona? Que ya les estás dando un adelanto a los escuchas de lo que viene en Pero tus próximas. sí, pero no nos precipitemos, Luis, porque esto que yo te estoy contando, lo de Cela y todo esto, llegará en el cuarto volumen de mis memorias. Y antes de eso tengo que escribir el tercero, porque el tercero es el que abarca los años viajeros, que más o menos van desde 1974 pues, hasta que publico Gárgoles y Avidis, ¿no? Entonces, tengo 84 años, tengo que escribir ese volumen y luego tendría que escribir el cuarto, que es cuando contaría todas estas cosas de Cela que te estoy contando, a no ser que las vaya intercalando antes, cosa que podría suceder, claro. Claro. Fernando, ya para terminar, Claro, claro, dime. yo es que he vivido desde mi más tierna infancia, o por lo menos desde mi adolescencia, metido de hocicoz en todos los entresijos de la literatura española. No te hablo ya de los libros, sino de la vida de los escritores, de las tertulias, de los cafés, de la bohemia, ¿no? De las noches, de las copas, de todo esto. Y entonces soy la voz de la memoria. Soy, efectivamente, ya prácticamente no queda nadie en España, se han muerto todos, soy yo el único que puede contar todavía estas cosas. Y además, como ya se han muerto todos, las puedo contar, porque a lo mejor estas cosas que te he contado hoy, si Mariano Tudela estuviera vivo o si Cela estuviera vivo, no las contaría. Pero, en fin, ya sabes que Hitchcock, el director de cine británico, pero en fin, avecindado de por vida en Estados Unidos, decía que el crimen perfecto es publicar unas memorias a título póstumo. A título póstumo. Bueno, pues a Claro. lo mejor el cuarto volumen de mis memorias las publico a título póstumo y ahí ya me podré despachar a gusto. Fernando, y ya para terminar, no sé si te gusta, bueno, ya nos has platicado varias anécdotas, pero alguna anécdota cómica o grotesca que hayas compartido con Cela. Hombre, te he contado varias. Te he contado Claro. la del día que se comió la araña, te he contado la del día, en fin, la de lo de café, copa, puro y puta. Te he contado. Hombre, yo recuerdo, vamos, esta no es que sea una anécdota escandalosa, ni mucho menos, pero es una anécdota simpática. Yo, cuando llevé a Cela para que pronunciara la conferencia de clausura del curso sobre Prisciliano, el hereje gallego del siglo IV que está enterrado en la cripta donde dicen que está enterrado el apóstol Santiago, que no estuvo nunca en España, y entonces dirigí este curso sobre Prisciliano y Cela, que había nacido en Iria Flavia, en el Padrón, que era justamente donde había nacido también Prisciliano, pues lo llevé para que clausurara el curso. Por cierto, bueno, y ahora aquí te voy a contar otra maledicencia. El día de la clausura del curso, yo estaba, bueno, en la mesa que presidía el aula, era un curso con muchísimos alumnos, ¿no? Y yo, Cela estaba sentado aquí, y yo estaba sentado al lado, y Cela leía su conferencia, la llevaba escrita. Y entonces yo podía ver los folios con el rabillo del ojo, vi cómo la conferencia que leyó era 10 líneas al principio, muy bien escritas, con el característico estilo de Cela, esta mezcla castiza, clásica, etcétera. Luego cambiaba la tipografía de la máquina de escribir y soltaba un rollo erudito sobre el Prisciliano aburridísimo. Y luego, al término de las 10 últimas líneas del último folio, volvía a cambiar la tipografía y recuperaba ahí también pues, el estilo de Cela. Era evidente que Cela no había escrito esa conferencia, había escrito el encabezamiento y había escrito el final. Y en cambio, todo lo del centro se lo había escrito pues, un negro. No sé exactamente qué negro en aquel momento, ¿no? Pero bueno, entonces recuerdo que el día aquel en que yo iba acompañando a Cela desde el parador de turismo de Pontevedra, en el que estábamos alojados todos, hacia el aula donde se daban las conferencias, pues, en fin, había como un paseo, en fin, por esas calles tan bonitas, tan gallegas, de piedra, de Pontevedra, un paseo como de 10 o 15 minutos, y entonces de repente se nos acercó un chico joven. Y, oh, don Camilo, y con temor reverencial, y le dijo, no, don Camilo, permita que le haga una pregunta. Don Camilo le dijo, ¿qué es la literatura? Y Camilo lo miró desde lo alto de su estatura y le dijo, hombre, eso es como si me pregunta usted qué es el océano. Y siguió. Muy bien. Bueno, Fernando, pues como siempre, muchísimas gracias. Es un honor tener estas conversaciones contigo y pues ya nos vemos en otra emisión. Muy bien, cuando tú digas, Luis. Y si no Gracias, nos Fernando. hablamos antes, que nos hablaremos. Feliz Navidad. Claro que sí. Feliz Navidad para ti y para todos nuestros espectadores. Y ya te enviaré una foto de mi Belén. Perfecto, Fernando. Un abrazo. Otra para ti, Luis.